El primer rumor llegó como un sonido que nadie quería reconocer, un cierre, el chirriar de un candado metálico al final de un pasillo. El aire dentro del edificio donde vivía Nara olía a aceite viejo y a pan que ya no había. La luz que se filtraba por la claraboya se partía en escamas sobre la piel iridiscente de la chica alienígena. Ella era pequeña en una vivienda hecha para cuerpos humanos más anchos, su figura parecía una incómoda nota discordante en la partitura de esa torre. El universo contuvo el aliento. Los recibos flotaban en una pantalla rota como peces muertos, renta, electricidad, tasas de puerto. Nara miró la cifra hasta que las letras se dibujaron en sombras. Ella había llegado buscando refugio, con historias en los ojos y un pasaje roto en la memoria. Los primeros días fueron pan y generosidad prestada, luego vinieron las cuentas. La puerta de su cuarto, un cacharro soldado a la pared, fue cambiada por una marca y una fecha, vencimiento. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En la ciudad flotante de Sanctum 9, pagar la renta era pagar por la dignidad de existir en un espacio humano. No era ley escrita en pergaminos, era una costumbre que se tragaba a quien no tenía crédito en los bancos de la órbita. Nara perdió la cuenta de las noches en que escuchó a través de las paredes la lenta letanía de los mecanos, risas, transacciones, la indiferencia que suena a dinero. Ella se asomó a la compuerta una mañana y encontró el sello de la corporación, logotipo, polímero, y una notificación que no prometía misericordia. El mundo a su alrededor se volvió menor. Su estómago fabricó un calendario propio, una serie de vacíos que le recordaban que las cosas más simples necesitaban monedas. Los humanos no rezan. Actúan. La decisión llegó no como una caída, sino como una acumulación de pequeñas fracturas, el banco que negó su cuenta, el anuncio de trabajo que pedía papeles de ciudadanía que Nara no tenía. La sonrisa forzada de la administradora que dijo que lo sentía. Ella guardó su orgullo en un compartimiento y lo cerró con una llave que ya no tenía fuerza para girar. Pero el amanecer no trajo paz. Nara se volvió creativa con el hambre. Aprendió a leer las sombras de la ciudad y a vender lo que encontraba, piezas de circuito, polvo de cobre, pequeñas memorias empaquetadas para los nostálgicos de otras latitudes. Su cuerpo, de una especie de piel prismática y membranas finas, tenía usos que los humanos no habían previsto, sus manos podían reparar filamentos con paciencia de relojero. Y su voz podía sentir de modos que arrullaban a los ancianos. Ella se convirtió en una pequeña economía ambulante. Pero había un precio en esa economía, cada venta la alejaba de la calidez auténtica de una comida. Un día, frente a un mercado cuya luz era una herida naranja, alguien le ofreció el trato que la ciudad susurraba en las esquinas. Ofrece algo más, y tendrás un plato. El trato no vino envuelto en gestos, llegó en la textura de la oferta, 2 créditos, un lugar en un cuarto caliente por una noche, la promesa de que nadie preguntaría demasiado. La idea era vieja como los puertos, intercambiar cuerpos por comida, calor por silencio. Nara lo consideró. La nostalgia se coló en su pecho como el olor de una casa que solo existía en las historias de tránsito, un río en la tierra que jamás conoció, la voz de un niño que le ofrecía una fruta. Un piano tocando en una plaza mojada. Ese recuerdo, quizás una memoria implantada en su biografía por la agencia que la había transportado siglos atrás, le dolía más que el hambre. El universo contuvo el aliento. Ella se negó la primera noche, pero la niebla del frío la encontró despierta, y la segunda noche la desesperación la acercó a aceptar lo que se ofrecía a cambio de comida. En el pasillo donde se hacían los acuerdos, la luz era un fluorescente cansado que hacía poco por disimular la suciedad. Nara pensó en su reflejo en una lámina de aluminio, ojos grandes, manchas de sal en la piel, manos que todavía saben coser. Los humanos no rezan. Actúan. El detonante apareció en la forma de una intervención, una figura humana con autoridad, una mujer con placa y rostro de comandante que recorría las zonas grises para mantener el orden de su gente. La comandante, llamada Jara, tenía la mirada de quien había perdido más que ganado.
Hara encontró a Nara en el mercado, inclinada sobre piezas electrónicas como si juntara las notas de una melodía. Hara observó el intercambio que no llegó a consumarse y, en vez de condenarlo, se quedó. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. No fue protección inmediata lo que ofreció, sino algo más perverso y a la vez más humano, una oportunidad para probarse útil en un frente donde los cuerpos y las voluntades se forjaban en fuego real. Hara era comandante de una partida de la resistencia humana en Sanctum 9, pequeña, mal equipada, con deberes que la Tierra no reconocería como heroicos, patrullas, rescates, sabotajes. Para la resistencia, la aliada inesperada de los marginados era un recurso subestimado, habilidad, conocimiento, el elemento sorpresa. Nara podría aprender a tecnificar bombas de pulso, a reparar drones, a infiltrarse donde los humanos no esperaban a una criatura de su físico. Hara no prometió más que riesgo y una ración de comida a cambio de trabajo. Nara aceptó. Ella no quería ser caridad. Quería poder mirar a los ojos sin pedir nada. El universo contuvo el aliento. La primera vez que entraron al taller clandestino, hubo un sonido que rasgó el silencio, un piano viejo, desafinado, que alguien hacía sonar por nostalgia. La melodía le recordó a Nara ese eco de infancia que la humanidad arrastraba en sí, la música de un planeta que la había alimentado. La memoria pegó a su garganta como un sello que no podía abrir. Los humanos no rezan. Actúan. El entrenamiento la convirtió en algo nuevo, sus dedos aprendieron a ser herramientas, su cuerpo una resistencia. Fue una transformación que tuvo tanto de reparación como de sacrificio. Cada acto de habilidad le costaba algo, una noche menos de sueño, una porción menos de comida compartida, un recuerdo que se desvanecía. Pero la determinación creció como el fuego en un pozo oscuro, la idea de devolver algo a la humanidad que le había dado techo, aunque fuera en una esquina, alimentó una llama que era más digna que aceptar limosnas. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En la clandestinidad, Nara encontró una pequeña familia, técnicos rotos, ex mercenarios con cicatrices, jóvenes que jamás habían visto un cielo color tierra. No había calor fácil, pero sí un propósito cortante. Y en esa comunidad aprendió por qué los humanos peleaban, por recuerdos, por canciones olvidadas, por la voz de un niño en una grabación que decía papá en un idioma de otro tiempo. Nara lo sintió. Se volvió parte de esa nostalgia. El universo contuvo el aliento. Pero el amanecer no trajo paz. La resistencia debía actuar. La corporación imperial que controlaba Sanctum 9 había comenzado a extraer recursos con una crueldad sistemática. Sus máquinas arrancaban vida de lunas y dejaban atrás cráteres que nadie lloraba. Había órdenes de reubicación, de reasignación, y detrás de cada operación había interrogaciones y desapariciones. Hara viajó con Nara a lugares que existían en mapas con tinta roja, puertos donde las grúas se elevaban como dientes, refinerías con venas de líquido incandescente, y estaciones residenciales donde las placas de vivienda brillaban con la promesa de desalojos. Nara se convirtió en un instrumento para la resistencia, sus piernas ágiles y su comprensión de sistemas sensibles la hacían ideal para infiltraciones. Pero cada incursión dejaba una marca en su piel y otra en su memoria. Había noches en que soñaba con un niño que le susurraba algo incompleto, cuida, y la palabra se deshacía en aire. El universo contuvo el aliento. Los actos de sabotaje fueron pequeños pero certeros, un compresor que explotaba en silencio, un dron que perdía su rumbo, una placa de control que dejaba de obedecer. Cada victoria era una chispa en la oscuridad, pero también una invitación a la represalia. La corporación respondió con dispositivos de localización y rastreadores que pegaban marcas al alma. Las casas de los sospechosos amanecían con inspecciones y remociones, los cuerpos que eran encontrados no contaban historias, solo advertencias. Nara empezó a notar que la gente la miraba distinto, con gratitud, sí, pero también con miedo. La vulnerabilidad que había llevado a ofrecer su cuerpo por comida se volvió un tema que los comensales recordaban en voz baja.
Un punto de quiebre llegó cuando una operación a una refinería en las afueras salió mal. Una trampa no detectada lanzó una lluvia de microfragmentos que cortó aire y circuitos por igual. Nara se lanzó a apagar un panel que amenazaba con abrir una válvula principal, sus manos ardieron, su piel dejó un rastro de brillo como microlíneas de hielo roto. Salvó la misión, pero la factura fue alta, quemaduras, pérdida parcial de visión en un ojo, y la certeza de que cada acción tendría un precio. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En la clínica clandestina, una mujer tocó una fotografía de la Tierra que uno de los combatientes guardaba envuelta en plástico. Era un retazo de un planeta que parecía mítico, árboles, lluvia, un piano bajo una ventana. Nara, acostada en una camilla, escuchó la voz de su nueva familia cantar la melodía en susurros. El recuerdo le dolió como la pérdida de un idioma al que había sido adoptada. Los humanos no rezan. Actúan. La comandante Jara esperaba en los corredores con la mandíbula apretada. Cada operación hacía que la corporación endureciera sus controles. Jara era consciente de lo que significaba exponer a alguien como Nara, la calificó por sus méritos, no por su origen, pero el juicio público es un animal que se alimenta de sacrificios visibles. Una noche, después de una incursión, los informantes de la corporación pusieron precio a los cabecillas. Una lista con nombres apareció pegada en un panel público, luminosa, esperando que la ciudad entregara traición a cambio de créditos. Nara leyó su nombre en la lista y la tinta se sintió como un corte seco sobre su cuello. El universo contuvo el aliento. La elección volvió a la mesa, esconderse o convertirse en cebo. Jara propuso lo impensable, una misión para atraer recursos imperiales a una trampa donde la resistencia pudiera herirlos de palabra y no solo de herramienta. El plan era arriesgado, y requería más que carne y circuitos, requería un símbolo. Nara se ofreció. El ofrecimiento fue una sombra de lo que la ciudad ya había susurrado, usar su propia exposición como señuelo para atraer a quienes buscaban explotarla. No sería un intercambio de intimidad esta vez, sería una utilización estratégica de la vulnerabilidad pública para forzar una reacción desproporcionada de la corporación, algo que la resistencia pudiera convertir en victoria moral y real. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En la noche previa, los recuerdos vinieron como fantasmas concretos, un billete infantil de la Tierra con una cara pintada, una canción que esperaba para ser tocada de nuevo. Una bandera quemándose en algún mitin que la resistencia celebró en voz baja. Nara pensó en el piano de la clínica y en la voz del niño que decía cuida. Ella se hizo una promesa sin palabras, no permitiría que su sacrificio fuera en vano. Los humanos no rezan. Actúan. La operación se lanzó con precisión mecánica. Nara fue colocada en un punto visible frente a un centro de reubicación, acompañada por informantes que fingían interés y por cámaras que registraron el rostro de la víctima. La corporación mordió el anzuelo. Aparecieron vehículos blindados, drones de supervisión, y la ciudad que observaba contuvo el aliento. Un convoy fue detenido por explosivos programados. En el caos, la resistencia golpeó las líneas de suministro y liberó prisioneros que, en la confusión, encontraron armas y una oportunidad de convertirse en actores. Nara, en el centro de todo, sintió la furia de la maquinaria imperial girando hacia ella. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Los civiles la miraron con ojos que contenían desaprobación y una gratitud temblorosa. Algunos recordaban el trato que había ofrecido por una comida, otros ya sabían de su trabajo entre ellos. La polaridad era como un filo que cortaba en la medianía de la ciudad. Pero el amanecer no trajo paz. La reacción imperial fue brutal y rápida. Los sistemas de defensa orbital desplegaron drones letales y campos de contención. La corporación había esperado una escaramuza, obtuvo una guerra de ciudad. Jara ordenó una retirada planificada que se volvió ataque en cuanto el terreno se presentó. Las barricadas improvisadas se convirtieron en trincheras, los rifles humanos y los pulso-herramientas de la resistencia empezaron a llevar el duelo a los costados de las nieblas industriales.
Nara, con su cuerpo marcado por quemaduras y su ojo vendado, encontró una potencia en la rabia que no supo que tenía. Cada disparo que hacía no era solo por la póliza que debía pagarse, era por las manos que la habían rechazado, por los niños que lloraban a través de respiradores, por la melodía del piano que seguía prometiendo un mundo que no tenía nombre. El universo contuvo el aliento. La batalla tomó la forma de una coreografía mecánica, drones que caían en cascada, cables que ardían como venas, estelas de plasma que dibujaban constelaciones artificiales. La resistencia, con tácticas de navaja, golpeó donde la estructura era vulnerable, la corporación, con recursos mayores, respondió con fuerza abrumadora. En un instante, la furia se convirtió en impulso mágico, Nara detonó una carga que apagó las baterías de una estación de control, la oscuridad abrió una ventana. En ese hueco de sombra, Hara dirigió un grupo que se lanzó a recuperar una torre de comunicaciones. La ciudad se llenó de ruido, gritos, alarmas, acero que se retorcía. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La batalla exigió sacrificios. Hubo pérdidas que mordieron como invierno, técnicos que habían sido como hermanos, jóvenes que nunca vieron un amanecer terrestre, un hombre que llevaba la fotografía de un piano y que cayó abrazado a ella. Nara recogió esa foto de las manos heladas y la guardó contra su pecho como si la tinta todavía pudiera calentar. Los humanos no rezan. Actúan. El combate alcanzó un clímax cuando los superiores de la corporación enviaron una unidad de limpieza, soldados con blindaje cerámico y órdenes precisas. La plaza frente al complejo de la administración se volvió un crisol. Hara y Nara se encontraron en la misma línea, una frente a la otra, una humana y una alienígena que habían elegido la misma causa. Nara sintió entonces algo parecido al amor, aunque no era romántico, era la palabra sin pronunciar para describir el vínculo que la ataba a estos cuerpos humanos que no le pertenecían. La certeza de que sus manos ya no eran solo suyas. Esa sensación la hizo temblar, y luego, la hizo firme. El universo contuvo el aliento. En el choque final, Nara actuó como palanca de sorpresa. Usó su cuerpo para crear una distracción imprescindible, atrajo a una sección de la tropa hacia un corredor donde una trampa diseñada por ella y por los técnicos explotó, enviando centelleos de luz y acero en una lluvia. El incendio que siguió cubrió la retirada estratégica. Fue un acto de entrega calculada, un intercambio donde la vulnerabilidad se convirtió en arma. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Cuando la humareda bajó, la plaza estaba llena de cuerpos, de vehículos calcinados, de banderas humanas a medio quemar. Pero también había rostros limpios que miraban hacia adelante con una llama nueva. Había un grupo que había logrado sacar la transmisión de la corporación al resto del cinturón orbital, imágenes de violencia, pruebas de extrañezas, testimonios de reubicación forzada. La ciudad, que hasta entonces había mirado para otro lado, empezó a reaccionar. Los humanos no rezan. Actúan. La victoria no fue instantánea, ni total. Fue una grieta por la que la verdad se filtró. Y para quienes estuvieron allí, la verdad era una llama que ardía con furia y con esperanza. Nara, exhausta, se dejó caer contra una pared que vibraba por el eco de disparos. Su respiración era un compás lento. Sus heridas humeaban bajo la luz de emergencia. Su cuerpo había dado todo lo que tenía. El universo contuvo el aliento. Pero el amanecer no trajo paz. La ciudad tardó días en reconciliarse con lo sucedido. Los habitantes salieron de sus refugios para mirar los signos de la lucha, carteles rasgados, ventanas agujereadas, el olor a metal y a lluvia recalentada. Los que compartieron la indiferencia comenzaron a hablar en voz alta, los que habían callado vieron las imágenes transmitidas desde la plaza. Hara y su unidad hicieron un balance que olía a ceniza y a decisiones firmes. Cobrarían un precio por lo que habían perdido, pero también reclamaban algo para el futuro, controles más estrictos sobre operaciones corporativas, comisiones de auditoría y una voz para los que habían sido silenciados. La resistencia no pretendía el poder total,
Quería crear espacios donde la vida no se comprara con miedo. Nara se encontró convertida en un símbolo involuntario. Al principio lo rechazó. Símbolos son objetos que se sostienen con manos ajenas y que se colman de expectativas. Pero la gente venía, en su mayoría en silencio, a verlo, niños con las uñas sucias que nunca antes habían visto a un alienígena en carne y hueso, ancianos que confundían su piel con estrellas. Mujeres que le ofrecían pan sin preguntar por su historia. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Hubo un momento, en la madrugada después de la batalla, cuando Nara caminó por las calles reparadas lentamente y encontró una pieza de piano abandonada en una escuela que había sido ocupada por los civiles. Se sentó y tocó una nota que no sonó perfecta, pero que llenó un vacío. La melodía se hizo eco en los que la rodeaban y se convirtió en un ritual, tocar como recordatorio de lo que habían perdido y de lo que podían recuperar. Los humanos no rezan. Actúan. La memoria humana siguió siendo el motor de su lucha, fotos plastificadas de la tierra, un registro de voces en los que se escuchaba a un niño reír. Una bandera medio quemada que alguien negoció para colgarla en una asta improvisada. Nara aprendió a entender esos símbolos y a darles un lugar en su corazón. Hubo pérdidas que nunca regresaron. El técnico de la foto no volvió a las filas. La música del piano llevaba la tristeza de su ausencia. Nara guardó la foto en su bolsillo como si la tinta pudiera curarse por contacto. Cada vez que sentía el peso de la culpa, la apretaba con dedos que todavía olían a humo. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La corporación, herida en su prestigio, fingió reformas que no llegaron a 2 semanas y luego volvió a maniobrar. La ciudad no regresó a la normalidad que antes había servido a sus intereses. Había una nueva red de ojos, una vigilancia de ciudadanos que no eran cómplices. Jara se aseguró de que la resistencia se transformara, menos ataques directos, más trabajo de tejido social. Nara encontró un lugar en ese tejido. No fue un pedestal, sino una mesa donde se discutía cómo alimentar a los suyos, cómo crear contratos de vivienda no corporativos, cómo enseñar a los niños a tocar piano en aulas que olían a aceite y esperanza. El universo contuvo el aliento. La chica que había ofrecido su cuerpo por una comida se convirtió en una trabajadora de reparación, en una instructora de sistemas, en una defensora que hablaba en asambleas sobre dignidad y convivencia. Sus palabras eran pocas, su ejemplo, contundente. Donde antes hubo miedo a que se la explotara, ahora había un reconocimiento de su valentía y de su sacrificio. Los humanos no rezan. Actúan. El niño de la grabación, cuya voz había sido un hilo en los recuerdos de Nara, apareció una tarde en la plaza con una mano sostenida por su madre. Se acercó tímido y le dio a Nara un pedazo de pan que no era dinero ni promesa, sino agradecimiento. Ella lo tomó y en aquel gesto entendió lo que los humanos llamaban orgullo, no el orgullo de la victoria, sino el orgullo de pertenecer. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La historia de Nara se extendió más allá de Sanctum 9. Las transmisiones que la resistencia logró enviar circularon por sistemas de cinturones y lunas, relatos de cómo una criatura extranjera y una humanidad cansada se miraron y decidieron no ser víctimas. Fue un mensaje que encendió pequeñas llamas en otros puertos y colonias. Jara fue reconocida internamente por su liderazgo, pero negó ser la heroína singular. Señaló a Nara y a los otros como ejemplo de que la victoria se forja en comunidad. Nara no pidió laureles, pidió alimentos, escuelas, límites a la codicia de las corporaciones. Sus peticiones fueron simples, prácticas, humanas. El universo contuvo el aliento. Años más tarde, cuando Sanctum 9 ya no era la misma y algunas grietas en la política imperial se habían convertido en ventanas para reformas, la plaza donde todo había pasado tenía un pequeño memorial. Una placa sin grandes palabras, una fotografía del piano, y un símbolo que mezclaba la geometría humana con patrones alienígenas, como un puente entre especies. Los humanos no rezan. Actúan. Nara visitaba ese lugar con frecuencia. Cada vez que pasaba,
Colocaba una flor que encontró en los puestos del mercado, una pequeña planta que había sobrevivido al hollín. La sostenía entre sus dedos y pensaba en el niño, en la foto, en la música que había salvado su alma de quedarse vacía. La memoria siguió siendo la raíz de su fortaleza. Recordó la noche en que, con manos temblorosas, había ofrecido su cuerpo por una comida. No lo repudió, lo enfrentó, lo examinó, lo usó para entender por qué la ciudad se había vuelto tan fría. Ese recuerdo se volvió un combustible para cambiar las reglas. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.